Hello, dear students. My name is Argery Retana. I am a teacher at CONET Cartago. And today I'm going to be with you explaining the zero conditional. So welcome to this class. Hola a todos, mi nombre es Argery Retana. Soy profesora en el CONET de Cartago y hoy estaré con ustedes compartiendo lo que es el cero condicional. Sean todos muy bienvenidos. Okay, so let's look this picture. Vamos a ver esta fotografía. What can you see? ¿Qué pueden ver? Sí, es un comal, una olla llena de agua. ¿Qué oración representa eso? Let's see. Okay, we have the sentence, if you heat water. Si usted calienta agua. Esa palabrita que ustedes ven en verde, if, significa sí. Es un sí condicional, no es el sí de afirmación. ¿Vas a ir a la fiesta? Sí, no es ese mismo, ese es el yes que nosotros usamos. If es un sí condicional, que para que algo suceda debe suceder otra cosa. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hijos y ellos nos piden permiso, mami, ¿puedo ir a jugar? Y nosotros decimos, si haces la tarea, puedes ir a jugar. Es como una condición. So in this case, we are going to have a conditional sentence. Entonces, en este caso vamos a tener una oración condicional. We have, if you heat water. Tenemos una condición, ¿verdad? Si usted calienta agua. So what happens? ¿Qué sucede si usted calienta agua? Let's look the second picture. Veamos la segunda fotografía. ¿Qué tenemos el agua? ¿Qué sucedió con el agua? Está hirviendo. Okay, so that's the consequence. Ese es el efecto, la consecuencia. So let's see. It boils. Boil significa hervir. So if you heat water, it boils. Si usted calienta agua, hierve. Okay? It's the same if you say water boils if you heat it. El agua hierve si usted la calienta. ¿Lo ven? Para que haya una consecuencia, debe haber un efecto. Si usted calienta agua, el agua hierve. Let's look at another example. Okay? So look this picture. ¿Qué pasa en esta figura? En esta fotografía podemos ver que un vidrio se rompe. So what's the situation? ¿Qué es la oración? ¿Qué pasa? If you hit glass, si usted golpea el vidrio. What's the obvious answer? ¿Cuál es la respuesta obvia? Que se rompe, ¿verdad? Si usted golpea el vidrio, se rompe. Ahí tenemos la fotografía de lo que pasa. In the second picture, you have what it's going to happen. So if you hit glass, it breaks. Vean que se rompe. If you hit glass, it breaks. Pay attention in the tense. Vayan prestando atención en el tiempo verbal. Okay? If you hit glass, hit. El verbo es el que manda el tiempo verbal. Vemos que está en presente. Y por consiguiente, lo que está en verde, que es mi resultado, también está en presente. Dice, it breaks. Lo mismo sucede si le doy vuelta. The glass breaks if you hit it. El vidrio se rompe si usted lo golpea. Vean que es la misma situación. It's the same situation. It doesn't matter if one of the sentences is at the beginning or at the end. It's the same situation. You are saying the same. Es la misma situación. No importa si una oración está antes o está después, porque es la misma situación. Okay? Just pay attention that when you have if at the beginning of the sentence, the second sentence needs before a comma. Solo presten atención que cuando usted tiene el if, el sí condicional, al inicio de una oración, cuando esta termina y antes de que empiece la otra necesita una coma. Por el contrario, si empieza la oración con una que no lleva if, no necesitará coma, como es en el caso de la segunda que tenemos en azul. The glass breaks if you hit it. Okay, the third example that I have here, el tercer ejemplo que tengo aquí. Vemos una mano que va a cambiar de encendido a apagado la luz. So, if we say, if you flip the switch,
if you flip the switch, what happens? Si usted cambia, si usted dobla, si usted pasa el switch o el interruptor, ¿qué va a pasar? Ok, algo va a suceder con la luz. The light switches on. ¿Okay? La luz se enciende si pasamos de abajo hacia arriba, dependiendo cómo sea el interruptor. So, in the other order, en el otro orden, how do we say the sentence? The light switches on if you flip the switch. Okay? So, again, pay attention on the verb tense. Presten atención en el tiempo verbal. Both verbs are in present. Both verbs are in present. Ambos verbos están en presente. So here I have some examples. If people eat too much, they get fat. La oración que lleve if es la oración que va a producir una consecuencia. Esta oración dice, si las personas comen mucho, ellas se engordan. Esa es la consecuencia a mi acción. Entonces, la oración que va a mandar, por decirlo de alguna manera, es la que lleva if. So, if you want to make a consequence, or the dependent clause would be related to the sentence that has if. Let's look at the second example. If you touch a fire, you get burned. If you touch a fire, you get burned. Si usted toca el fuego, se quema. ¿Ok? Si usted toca el fuego, se quema. Remember, the main sentence is the sentence with if. Esa es la oración principal, la que lleva if. The second sentence is going to be the sentence that depends on the first one. La segunda oración es la que depende de la primera. Okay? The third sentence says, people die if they don't eat. So in this example, we have if as a second sentence, but it doesn't matter, it's the same. En este ejemplo tenemos la oración con if como segunda oración, pero no pasa nada, es lo mismo. Las personas mueren si ellos no comen. Lo mismo puedo decirlo al revés, si ellos no comen, las personas mueren. Okay? The fourth example, snakes bite if they are scared. It's the same if you say, if they are scared, or if snakes are scared, they bite. Es muy frecuente que en la segunda oración sea esta, la dependiente o la independiente, vamos a llamar independiente la que lleva if. La que lleva if es probable de que lleve el sujeto, si estamos hablando desde el inicio. Presten atención en el primer ejemplo. El primer ejemplo dice, if people, usan el sustantivo people, pero después de la coma ya dejan de mencionar people y ponen they. So maybe you can say, teacher, can I use people too in the second one? Yes, you can use people. Tal vez algunos de ustedes me pueden decir, profesora, y podemos utilizar people en lugar de they. Sí. Entonces, la cuarta oración, ustedes pueden decir, snakes bite if snakes are scared. Las culebras muerden si las culebras se sienten asustadas. So, why it's the change? ¿Por qué es el cambio? Because it's like very redundant. Es como muy redundante. Decir snakes bite if snakes. Okay? So, maybe you can substitute the second sentence for a pronoun. And the last one, if babies are hungry, they cry. If babies are hungry, they cry. Si los bebés están hambrientos, ¿qué pasa? Ellos lloran. Okay? So that's very simple with that. So here, I have, if you hit glass, it breaks. That was one of the examples. And then you have water boils if you hit it. Estos son unos de los ejemplos que vimos. Entonces, vamos a llamar que toda oración que tenga el if se va a llamar el if clause. Clause, it's like to say sentence, okay? If clause. Then you have the main clause. What happens, the result, the conclusion, the effect. If you hit glass,
If you hit glass, si usted golpea el vidrio, what happens? Okay, it breaks. That's the result. In this, we have in the opposite order. We have the main clause at the beginning. Water boils, that's my result. El agua hierve, es mi resultado. Water boils if you hit it. If clause, that's going to be your situation. Si usted la calienta, el agua hierve. Teacher, can I do in another order? Profe, ¿lo puedo hacer en otro orden? Of course, por supuesto. You can say, if you heat water, it boils. Solamente deben tener un poco de cuidado con el uso de los pronombres. Vean acá, yo en lugar de volver a repetir la palabra glass, puse it. ¿Ok? If you heat glass, it breaks. Sustituí por un pronombre la palabra glass. Si alguno de ustedes quiere decir, if you hit glass, glass breaks, that's all right. But it's like very weird. Es muy raro. Dos veces glass. The same happens here. Water boils if you hit it. You can substitute it for water. Water boils if you hit water. El agua hierve si usted hierve agua. ¿Lo ven? Hasta en español suena raro. Nosotros decimos, el agua hierve si usted la calienta. ¿Verdad? No volvemos a mencionar la palabra. So this is like the structure here. So the if clause, how is going to be formed? ¿Cómo va a estar formado? I'm going to start obviously with if. Remember that if is the sí condicional. El if es el sí condicional y siempre tiene que estar presente. Then you have the subject. Then the verb in simple present tense. That was what I told you at the beginning. That I'm going to write the verb in simple present. Then you have the main clause. The main clause is the result, the consequence, the effect. I'm going to write again the subject and the verb in present tense. Of course, here you have the note. You can also start with the main clause followed by if clause. Usted puede, por supuesto, empezar si gustan con el main clause o si gustan con el if clause. El orden no va a alterar el cambio. Perdón, el orden no va a alterar el resultado de la oración, el sentido de la oración. Se mantiene. Okay, so when do we use zero conditional? ¿Cuándo vamos a usar el cero condicional? At the beginning of this class, I told you that sometimes we as moms say to our children, okay, you can play if you do your homework. Al inicio les dije que uno de los usos, nosotros las mamás lo usamos montones, cuando les decimos a nuestros hijos, ok, ¿puedes jugar? Sí, haces la tarea. Okay? Or we can have another example like, if I save money, I can buy a new car. Si ahorro dinero, puedo comprarme un nuevo carro. Okay? So we use conditional zero for things that always happen if something happens first. Si algo pasa primero, algo pasa después. Como lo del agua, es un ejemplo muy claro. Instructions and advice. If you are sick, visit a doctor. Okay? Ese es como un ejemplo de recomendación. Si usted está enfermo, visite un doctor. Okay, so it's according to what you want to say, the use. Okay, es de acuerdo al uso que usted le quiera dar. So here you have some examples and some sentences that you need to do by your own. You can stop the video here and do the sentence, and after you have done the sentence, you can start again the video. Pueden ponerle pausa aquí al video, hacer la oración, una vez que la hayan hecho, le dan play nuevamente al video y pueden ver si su oración está bien. Aquí tenemos make a zero conditional exercise using the words. So for example, water, boil, heat. Les doy 3 palabras y usted tiene que hacerme una oración. Water boils if you heat it. Y aquí les doy otra. Ice float, you drop it in water. So let's do a sentence with that. Okay.
If you have done the sentence, this is one possibility of this zero conditional sentence. Esta es una posibilidad de lo que ustedes pudieron haber hecho en la oración condicional cero. Ice floats if you drop it in water. Okay, so pay attention. Here I have the results. And here I have the if clause. I have the main clause here. I have here the if clause. Let's look the second one. If you don't eat, you die. If my daughter eats too much chocolate, she gets sick. If you are lost, ask for help. Here you have another exercise. Complete the zero conditional sentences with the verb in brackets. Aquí tienen que completar con lo que se les da entre paréntesis. Tienen que completar la oración. Tienen que acordarse que las oraciones llevan el verbo en forma simple. Para eso, si no recuerdan cómo se conjugaba con she, con he y con it, deben devolverse y acordarse cuáles eran las reglas para la tercera persona singular. Cuando le agregaba s, cuando es y cuando is. Para el resto de pronombres, I, you, we, they, recuerden que usamos siempre el verbo en forma base. So for the first example that I have there, if I have a space, in parentheses I have I go on a boat, I always feel sick. So I just need to write what is on inside of the parentheses. Lo único que tengo que hacer es escribir lo que tengo entre paréntesis. So the example there would be, if I go on a boat, I always feel sick. Remember the structure. The structure says that I'm going to start with if, then the subject, and then the verb in simple past. Acuérdense de la estructura que decía que yo empiezo con if, después del if el sujeto, y luego tendría el verbo en presente. The second one, the teacher gets angry if, and here we need to make a negative sentence in simple present. We don't work hard. The teacher gets angry if don't work hard. What's easy of this? ¿Qué es lo fácil de esto? So that you don't have to pay attention on the tense because you must know that the tense will be always in present. Que aquí no tienen que prestar muchísima atención en el tiempo verbal porque saben que el cero condicional va a manejar siempre el presente simple. So in the third example there, it's easier to sleep if stressed, and you have to make that sentence in negative. So you are not stressed. It's easier to sleep if you are not stressed. So maybe you can say, teacher, why you say are if we have here be? ¿Por qué tenemos are si aquí está el be? Because remember that verb to be is am, is, are. El verbo to be es am, is, are. Tenemos que conjugarlo. Number 4. His mother gets annoyed if he's late. Again, the verb to be. He is late. Number 5, if, and here I need to make this in simple present. If I don't know, if I don't know a word, I look for it in a dictionary. If I don't know, in simple present. Okay? So I want to thank to everybody to watch the video. I hope that you can enjoy it, take advantage, and do all the exercises that I presented here. Espero que hayan podido entender, comprender el tema del cero condicional, que hayan podido hacer todas las actividades que les presenté aquí, and the others that you can find in the during the course, okay? Todas aquellas que pueden encontrar en el course. See you very soon. Nos vemos muy pronto. Goodbye.